Desde comienzos de la historia universal, las grandes civilizaciones crearon cárceles para encerrar y castigar a los que infringían las leyes. Nacieron así las primeras mazmorras que, en el caso de Roma, no tuvieron problema en construirlas debajo de la tierra. Las cárceles nacieron supuestamente para regenerar a los presidiarios y en esa severa reclusión que aprendan el valor del trabajo para reinsertarse después a la sociedad. Lastimosamente, ese modelo de reforma social no ocurre hoy. Casi la totalidad de las cárceles del mundo sirven para denigrar al ser humano, que en la convivencia diaria con otros delincuentes se vuelve más avesado y sanguinario aún. Hoy vamos a realizar un dramático repaso de las prisiones más violentas e infames del mundo, allí donde la dignidad humana no existe. Todas están unidas por un denominador común: la barbarie, la violencia y la corrupción. Puesto 8. En medio de la tupida vegetación de El Salvador, pequeña pero violenta república centroamericana con un promedio de 40.000 asesinatos anuales, se alza una cárcel en donde están recluidos los salvadoreños que han enfrentado a la ley. Allí se hacinan los pandilleros más peligrosos de toda Latinoamérica, los Mara Salvatrucha, más conocidos como S-13. Esta violencia agrupación de pandillas de origen centroamericano está integrada por jóvenes delincuentes que se reconocen por sus extremidades tatuadas y su lenguaje de signos con las manos. Oscuros líderes gobiernan este penal manejando a cientos de jóvenes que han entregado su vida a la Mara Salvatrucha, organización callejera que se extendió hasta Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, donde la policía los deportó de vuelta a su país. Para ser un Mara Salvatrucha se debe haber asesinado a alguien antes de los 18 años. Los Mara capturados están hacinados en este penal donde se ha perdido todo atisbo de dignidad. Dado el hacinamiento de este penal, es imposible que estos jóvenes salgan reformados. Dentro del penal se mantiene el estilo criminal de la organización: negocios de extorsión, crímenes pagados y tráfico de drogas. Es un penal inhumano. Su edificación, dada su naturaleza infame, ha agravado la violencia salvadoreña, pues este presidio es una verdadera universidad del pandillaje. Las Fuerzas Armadas nada pueden hacer para contrarrestar este infierno a pesar de las requisas. Los hilos del crimen salen de la misma cárcel y nadie hace nada por impedirlo. Una realidad latinoamericana dolorosa y que plantea el incierto futuro de estas zonas donde no hay justicia para nadie. Puesto 7. Es una de las cárceles más antiguas del mundo, inaugurada en 1852 en plena fiebre del oro en Estados Unidos. Se llama Prisión Estatal de San Quintín y se encuentra ubicada en California, al norte de San Francisco, a 16 kilómetros de la zona residencial más importante de la ciudad, por extraño que parezca. La violencia es pan de cada día. En varias ocasiones la policía norteamericana ha tenido que sofocar motines, rebeliones y hechos de violencia surgidos en el interior de las 400 celdas. Incluso se dan luchas interraciales entre blancos, negros y inmigrantes latinos. Es tan extremo el confinamiento en San Quintín, con solo 1 hora diaria para disfrutar la luz del sol fuera de las celdas, que se han dado muchos casos de suicidios de reclusos, todos por ahorcamiento. Las celdas son estrechas y los presos tienen que atenerse a las consecuencias de sus malos actos. Algunos deben cumplir con penas de cadena perpetua, la que se tiene que ejecutar porque de San Quintín es casi imposible escapar. La zona de los sentenciados a muerte se denomina el corredor macabro. Los condenados son culpables de asesinato y aguardan tarde o temprano la ejecución, que se realiza en un recinto infranqueable y separado de la prisión. Ese corredor de la muerte, o Death Row en inglés, acoge a los asesinos más violentos de los Estados Unidos. Es tanta la peligrosidad de estos reos de San Quintín que hasta se les ha prohibido el menú con chuletas o churrascos para evitar que los huesos de la carne sean usados como armas. Puesto 6. La cárcel estatal de Bogotá, más conocida como La Modelo. Le dicen modelo porque aparentemente debió ser un modelo de reformatorio, pero fracasó absolutamente. No hay reforma posible que pueda darse en un lugar tan infrahumano. Toda la violencia de Colombia está resumida y latente allí entre los muros de esta prisión.
En la modelo, los simples criminales y extorsionadores se mezclan con miembros de organizaciones paramilitares, de la guerrilla y de diversos grupos violentistas colombianos. Dentro de la prisión, como pasa en todas las cárceles del mundo, los reclusos se separan en facciones homogéneas. La seguridad y severidad de los guardias tiene que ser extrema. Estos hombres están acostumbrados a matar y morir, así que la realidad y el peligro es cotidiano y terrible. Estos sicarios de las FARC se siguen preparando para continuar en libertad con su lucha subversiva en los frentes guerrilleros. El tráfico de armas es usual, saltando por encima de los códigos de seguridad del penal. Un recluso dice: la modelo es una cárcel en la que Colombia manifiesta amar la cultura de la violencia. Puesto 5. Santiago, la moderna capital de Chile, alberga en uno de sus barrios populares una prisión antigua y muy peligrosa donde se apiñan 2.000 presos, la cárcel de San Miguel. Fue creada durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet en 1982, levantada en la popular comuna de San Miguel. El año 2010, la cárcel de San Miguel fue el epicentro de la tragedia cuando un incendio en el interior causó la muerte de 81 reclusos. Una rencilla de presos amotinados en la llamada Torre 5 desató la tragedia. En esta cárcel que no alcanza a ser de máxima seguridad, sino todo lo contrario, de máximo peligro. Bandas de delincuentes se enfrentan entre sí y algunos reportajes de la televisión chilena han logrado captar estos brotes de violencia que son cotidianos. Puesto 4. En este recuento de cárceles del mundo no podemos dejar de mencionar a la más histórica y famosa de los Estados Unidos, la cárcel de Alcatraz, que aún está ubicada en un islote en la zona central de la bahía de San Francisco, solo que abandonada. La prisión de Alcatraz como centro de reclusión tuvo vida corta, apenas 29 años, desde 1934 hasta 1963. Pero ese periodo fue suficiente para ser el epicentro de múltiples historias y leyendas, surgidas por la fama de sus presos célebres que pasaron por allí. El más conocido de ellos, quizás, fue el emperador de la mafia de Chicago, Al Capone. Alcatraz fue escenario de muchas fugas que provocaron muertes en la mayoría de casos. Algunos reclusos que se evadieron de la prisión fallecieron ahogados y otros fueron fulminados a balazos en el exterior de los muros. 3 presos, Morris y los hermanos Anglin, protagonizaron una espectacular fuga de Alcatraz en 1962, haciendo orificios por las antiguas paredes con cucharas de metal. El exitoso plan rindió frutos y lo espectacular de la evasión inspiró la película La fuga de Alcatraz, del director Don Siegel y con Clint Eastwood en el papel principal. Precisamente la fuga de 1962 aceleró el cierre de Alcatraz en 1963, pues no era lo inexpugnable que se pensaba. Puesto 3. En la penitenciaría de Guayaquil, los infortunados presos recluidos hace algunos años hacían cola para recibir su alimentación diaria, que se comía más para subsistir que por otra cosa. Era un menú deplorable. En condiciones absolutamente insalubres, en medio de una temperatura que en verano alcanza los 42 grados, hombres y eventuales animales usados de mascotas compartían el almuerzo carcelario. Era un lugar de tortura, según algunos testimonios de presos ecuatorianos captados por la televisión del país del norte. Fue la sucursal del infierno durante muchos años. Mafias de drogas, licor y armas eran cosa de todos los días. La cárcel de Guayaquil, llamada Penitenciaría del Litoral, o simplemente Penny, puesto 2. Hace 20 años, en la pequeña pero convulsionada nación africana de Ruanda, ocurrió un terrible genocidio que provocó la muerte de más de 700.000 personas, una de las barbaries más impresionantes del siglo XX. Milicias ruandesas de origen tribal, Hutu, masacraron y exterminaron a pobladores de la comunidad Tutsi en una inexplicable guerra interna que duró 2 años. Este genocidio convulsionó a África y tuvo como resultado el hacinamiento de las prisiones de Ruanda, donde se recluyeron a los miles de asesinos. Con eso, la cárcel de Gitarama, ubicada en la selva de Ruanda, se convirtió en uno de los sitios más terribles del mundo,
que avergüenzan al género humano por el nivel de promiscuidad y violencia en el que se vive. Gitarama es la segunda ciudad principal del país y justo allí, teniendo como límite un bosque lleno de serpientes, felinos y primates, se alza este infierno con barrotes. Le llaman la pesadilla humana porque los presos son recluidos en condiciones deplorables. Hay días en que escasea la comida o el agua y los internos deben ingeniárselas comiendo perros, palomas y ratones. Hay una leyenda negra en la prisión sobre una ocasión en la que a falta de comida un grupo de presos hambrientos cocinó y devoró el cadáver de un interno. El hacinamiento llegó a ser tal en esta prisión que al superar los 7.000 internos, el gobierno decidió ya no condenar a ningún reo más o liberar a todos los veteranos para que haya algo de espacio. Según una estadística, luego del genocidio, morían 5 presos diarios por las condiciones infrahumanas del recinto. Los sentenciados ya saben que al ser trasladados a Gitarama, solo un milagro les hará salir con vida de allí. El 95% de la población sale muerto de las infames celdas y es incinerado allí nomás en la selva cercana como cualquier animal. Puesto 1. Sao Paulo es una de las urbes más modernas de Sudamérica y un modelo arquitectónico extraordinario dentro de Brasil. Sin embargo, hace más de 20 años fue el escenario de horror por un hecho trágico ocurrido en su prisión estatal, la masacre de Carandiru. La policía militar brasileña develó un sangriento motín en el interior de este presidio ocurrido en octubre del 92, asesinando a 111 reclusos. 102 de ellos murieron por disparos de bala y los 9 restantes cayeron apuñalados. En la refriega, ninguno de los 68 efectivos militares que dispararon contra los presos resultó muerto. Carandiru pasó a la historia como un símbolo de la injusticia y la prepotencia humanas y como reflexión de lo que puede ocurrir cuando se deja crecer el virus de la violencia en el interior de penales saturados de reos. Carandiru no ha sido olvidado en el Brasil ni en la historia penitenciaria de nuestra región. Sin embargo, el riesgo de que una masacre como esa se repita sigue latente. En cuanto a la masacre de Carandiru, la gran pregunta que quedó flotando en el aire es si el jefe del operativo militar, el general Ubiratán Guimarães, debió dar la orden de disparar contra los presos motinados, cansados de soportar condiciones infrahumanas al interior de ese penal. El debate se prolongó por mucho tiempo. Enjuiciado, Guimarães fue sentenciado a cadena perpetua, pero luego liberado por la justicia. Los familiares de los reos asesinados protestaron por este fallo absolutorio. Lo que pocos saben es que 14 años después de develar el motín, el general Guimarães apareció muerto en la puerta de su casa. Así se cumplió la ley que impera en la cárcel de Carandiru y en todas las prisiones violentas de la tierra. Al que hierro mata, a hierro muere.